maneras. Esta mañana nos acompaña el doctor Julio César Castiglioni, experto en Derecho Electoral y especialista en temas políticos. Muy buenos días a ambos y bienvenidos a Nacional. Gracias por la invitación, buenos días. Mucha soberbia, cree, señor Castiglioni, es decir, no voy, no me presento, no cumplo con lo que acuerdo y finalmente tú y yo somos los favoritos, entonces entre tú y yo vamos a debatir porque está mejor eso que presentarnos a lo que organiza el jurado. Evidentemente fue una soberbia imperdonable a lo que hizo Reyardo, no fue al debate. Después acudió por la puerta principal, dejó un documento y posteriormente a dejar el documento y acompañado de su hija que sufrió este atentado lamentable, pero esto fue preparado, fue maquinado, se tomó un selfie acompañado de su candidato en San Isidro, el que tomaba el selfie del candidato a San Isidro. Realmente intolerable para alguien que aspira a gobernar a nuestra capital de la República. Y por una sencilla razón, porque alguien que no respeta las reglas de juego, alguien que no respeta su compromiso, alguien que no respeta lo que ha firmado, entonces ¿de quién estamos hablando? Y encima se presenta a dejar un documento diciendo que no voy a ir porque me han atacado los demás candidatos. La victimización, Esto ¿no? me parece realmente imperdonable y le está pasando la factura el electorado. En el caso del señor Belmont, la palomillada, la broma, una vez la gente te la permite, dos veces también, pero una secuela de adjetivos, burlas, poner mal a su esposa, burlarse de una colega periodista de ustedes y todo lo demás. El electorado no es tonto, ¿okay? El electorado pensante ha visto estas actitudes y en consecuencia son las dos personas que están en bajada. Y a Urresti lo que le está haciendo mucho daño y le va a hacer daño es que él se está comiendo el pleito de la fábrica de firmas falsas. Ya está casi probado, pero con unos indicios muy fuertes de la firma de firmas falsas, porque hay personas que no han firmado y que se están denunciando día a día. Lo raro en esto es que el Ministerio Público que inició la investigación en OMPE no dice nada hasta el día de hoy. Y ¿por qué? Porque el ROC tendría que actuar sobre la inscripción. Este es un tema que también deberíamos conversar el día de hoy. Es decir, el triple empate del día de hoy nos pone en un escenario, a pesar que faltan 10 candidatos, a quienes no hay que menospreciar, que va a ser el día de mañana, pero la galopada de Muñoz, que viene desde atrás, es sumamente interesante. Se ha abierto un espacio entre las personas que estaban demasiado soberbias cuando se encontraban encumbrados en los primeros lugares. Por favor, ¿podríamos tener un alcalde sentenciado en primera instancia por el asesinato de un periodista? No, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ese es el escenario? Ese es el escenario. Sí, pero a ver, vamos a ver qué sucedería. Este es un proceso antiguo, se sigue con el Código del 40. Y con el Código del 40, de acuerdo a un plenario del 2009 de la Corte Suprema, las sentencias que se dictan con el Código del 40, si son mayor a 4 años y son efectivas, se ejecutan inmediatamente. Si Urresti es condenado, se queda en ese momento. Con el nuevo Código Procesal Penal, la Corte tiene que confirmar para que pueda ser internado en un penal donde procede el recurso de casación. En el caso de Urresti procede el recurso de nulidad. Estamos hablando de dos normas legales distintas. Esta es una norma, el proceso de Urresti se rige con un código anterior. Él va a la lectura de sentencia. Si lo condenan, en ese momento él se queda, él no sale libre. Es verdad que es una sentencia en primera instancia, que no está consentida, que no está ejecutoriada para poder ser excluido. Sí, tiene toda la razón el distinguido doctor. ¿Quedaría fuera de carrera? No. Sigue en carrera, porque solamente la única manera de poderlo excluir es que tenga sentencia consentida y ejecutoriada. ¿Así se vaya preso? ¿Sigue en carrera política? Sí, sigue en carrera política, así se vaya preso.
pero el impacto de ese preso ya es una situación muy comprometedora para él. Bueno, él ha dicho que de ser sentenciado no va más, ¿no? Se pondrá de pie para que le pongan las esposas, ha dicho, ¿no? No puede retirar su candidatura tampoco, porque ya venció el plazo para que retire su candidatura él mismo. Entonces, es más complejo lo que tú dices, Perla. Podríamos tener un alcalde preso. Por eso es que creo que la legislación peruana en materia electoral tiene que ser más exigente. La legislación electoral ha dicho que solamente le impide la candidatura a aquel que ha tenido una condena ya firme y que no puedas apelar nada más, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ponernos más exigentes porque tenemos estos casos. Mira el caso del congresista Benicio Ríos. Postuló a congresista trayendo un proceso penal en curso. Lo condenaron, ahora está prófugo. Ha sido desaforado, pero está prófugo. Bueno, pero ahí se hace evidente que se está postulando a cargos políticos precisamente para evitar... Sí, para evitar la justicia, Y el caso del señor Urresti no es el único. En Ancash, la exalcaldesa de Chimbote, Victoria Espinosa, inscribió su candidatura y la condenaron. Atención, a los pocos días... Y está prófuga también. Se suspendió la lectura de sentencia en segunda instancia. Ya, pero está prófuga. Ella y el alcalde de Chimbote. Está prófuga. Está inscrita como candidata a gobernadora regional de Ancash. Y en el debate, en la última elección presidencial, ayúdenme con el nombre, hubo un candidato que salió que estaba con prisión preventiva, que ya ahora ya no más, y salió de la cárcel para ir o algo Gregorio así. Santos. Gregorio Santos. Claro. Gregorio que Santos. antes había ganado el gobierno regional de Cajamarca desde la prisión. Claro, también postuló. Para acotar algo, en el tema municipal existe la figura en el artículo 25 de la suspensión. Entonces, si Urresti es condenado, y como es en primera instancia, no podría asumir, porque está en prisión, ¿correcto? Y entonces el Consejo Municipal lo suspendería por el tiempo que dure, como ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, por el tiempo que dure la prisión hasta que resuelva su situación jurídica, mientras interpone el recurso de nulidad ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en instancia final, decidiría su situación jurídica. Muy bien. Bueno, el tiempo nos está ganando y tenemos que pasar a otro tema porque ese está bien interesante, la verdad, porque nos estamos acercando, pero no podemos dejar de hablar sobre lo que se ha aprobado en el Congreso, ¿no es cierto? El tema del financiamiento de los partidos políticos. Buena noticia, mala noticia, tal cual se ha aprobado así. A medias. Yo creo que el Congreso ahí, como lo dije el otro día, ha metido un gol y un autogol. Porque está muy bien que haya establecido que el financiamiento ilegal merece sanciones penales. Eso abre a la penalización del delito de financiamiento ilegal. Hasta ahora lo que había era multas. Finalmente nos han dicho que tendrá sanciones administrativas, civiles y penales. Ok, luego habrá que discutir hasta quién alcanza esa sanción penal. Al candidato, al tesorero, al portero, al dirigente del partido, hasta dónde llega, ¿no? Está bien que haya establecido también que la propaganda en radio y televisión solamente podrá hacerse con la franja electoral y no con dinero privado, porque entonces iguala la competencia, porque hasta ahora lo que tienes es el que tiene más dinero para contratar spots, va en ventaja el que tiene menos. Pero está muy mal que no haya considerado la presentación de reportes de gastos durante la campaña electoral, que es lo que el Congreso eliminó el año pasado. Por eso es que vamos a ir a votar todos el domingo 7 de octubre sin saber quién ha financiado las campañas de los candidatos. No sabemos quién está financiando, cuánto se está gastando en las campañas electorales de Lima, de Puno, de Piura, de la Madre de Dios, de Cusco o de cualquier lugar. Y eso es muy grave. El Congreso tenía la posibilidad de corregir el error que cometió el año pasado y establecer ahora en la Constitución que se presenta reportes durante la campaña, pero se negó a hacerlo. Claro, ahora ha sido peor todavía. Yo creo, y compartiendo lo que dice el doctor Tábara, yo creo que el tema debería ser de la siguiente manera: utilizar los criterios que se utilizan en la Contraloría General de la República. El control previo, el control concurrente y el control posterior. Control previo: el momento que te inscribes, ¿cuánto vas a gastar en tu campaña?
control concurrente, en mitad de la campaña, cuánto estás gastando. Y al final, control posterior, cuánto has gastado. ¿Por qué? Porque si no estamos, al final tenemos, por ejemplo, Alianza para el Progreso, no rindió cuentas. Le juró, la OMPE lo multó con 4 millones, el jurado se lo bajó a 2 millones y lo judicializaron. Y sigue en juicio y no ha pagado un sol. Y llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que sí porque el jurado defendía que esto era un fallo del jurado, que son irrevisables, y la Corte Suprema dijo no, que este es un tema administrativo y en consecuencia está en primera instancia y en consecuencia no han pagado nada sobre el particular. Y eso sí está mal, de que no se sancione sobre los financiamientos y que cuando no se rinde cuentas a las instituciones. Recordando lo que dice el doctor Tábara, o sea, hay mucho cuidado con las instituciones. Tenemos que, las personas están más allá de las instituciones, tenemos que preservar mucho las instituciones. OMPE es el que va a contar los votos. Y en consecuencia, si nosotros empezamos a desacreditar a OMPE es porque tenemos encubiertas intenciones de después decir que aquí hay fraude. Porque lo que sale después de las ánforas y de los centros de votación pasa a OMPE para a las ODPs para el conteo de votos, y solamente va a los jurados especiales los votos impugnados o las actas que hayan sido impugnadas. Y lo peligroso de esto, que OMPE no pueda realizar la fiscalización periódicamente durante la campaña, sino solamente al final, es que vamos a repetir la historia con casos como Odebrecht, o de pronto con casos como congresistas o postulantes a cierto cargo público cuyas campañas han sido financiadas por gente que tiene que ver con el mundo del narcotráfico, por ejemplo. O de la tala ilegal, la minería ilegal, la extorsión, sin duda. Negro. Lamentablemente, hay una buena parte del financiamiento de campañas que no es sino una coima anticipada, un soborno por adelantado. Claro, porque luego llegas al poder y tú lo tienes que pagar de alguna manera. Sí, ni modo que sea gratis, ¿no? Una obra, un contrato, un puesto de trabajo, una licencia, etcétera. No estamos en un país libre de corrupción, todo lo contrario. El Perú, lamentablemente, tiene un enorme problema de corrupción. El principal problema en nuestro país es la corrupción. Y está presente en el mundo político, como en el mundo empresarial, judicial, del Ministerio Público, etcétera. Y entonces tenemos que hacer una legislación, una reforma política y electoral que nos permita combatir la corrupción. Porque eso además es lo que explica en gran medida por qué la gente se distancia tanto de los políticos, porque termina sintiendo que todos son corruptos. Ahora, el tema de la bancarización, ¿no? Esto se retiró la obligatoriedad de bancarizar los aportes de campaña, ¿no? Y ahora las organizaciones podrán recibir el dinero en efectivo. No es así, es al contrario. Se ha establecido que el dinero privado se hace a través del sistema financiero. Okay. Todo es bancarizado a partir de ahora. Exactamente. Luego la ley tendrá que establecer a partir de qué montos. Actualmente la ley dice que es a partir de una UIT, más de 4.000 y pico soles, ¿no? En el debate algunos planteaban que todo a partir de un sol, pero claro, tiene razón cuando dice, fíjate, hay distritos en el Perú donde hay un banco para que deposites, ya, ok. Pero sí está establecido en la Constitución que el financiamiento privado va por la vía bancaria. Ok, pero justo cuando se abre la posibilidad de dar el efectivo, así sea montos pequeños, ¿no abre también la posibilidad de... Sí, sin duda la abre. Por eso es que lo que no hay que dejar es que haya dinero anónimo, así sea 50 centavos. Ahora, de allá responsabilidad de que sí se ha recibido dinero ilegal, ¿es específica la norma en cuanto a quién recibiría la sanción? No, ¿el candidato, la organización política? No. Eso es lo que yo decía hace un momento, que luego al discutir la ley de desarrollo constitucional hay que establecer claramente, y yo creo que hay que ir adelantándome a ese debate en la línea de que la sanción no puede ser solamente al candidato. Hay una responsabilidad de la dirigencia del partido político en la recepción de ese dinero, porque hoy, el año pasado también, se aprobó una ley en la reforma electoral que dice que
las irregularidades que cometa el candidato en el uso de su recurso de campaña no comprometen al partido político. Es decir, yo soy el partido, llevo a esta persona X como candidato o candidata y me vanaglorio con sus éxitos, pero si cometió alguna irregularidad, yo no sé, yo no lo conozco. Cuando sí tendría que saber. Pero obvio, claro, ¿dónde está el tercero civilmente responsable que en materia jurídica, en materia penal, por ejemplo, se incluye a la empresa o al que contrató o al que participó? ¿Qué es lo que sucede en este tema? Lamentablemente en nuestra legislación no hay una forma de sancionar a los partidos políticos. Y yo creo que estos temas de los aportes económicos que ellos reciban, como el incumplimiento de todos los requisitos que ellos tuvieron al momento de inscribirse y los fueron perdiendo en el camino, o sea, no tienen locales abiertos, no tienen el 50% más uno de comités, no tienen 60 personas por comité, etcétera. Se le debe dar la facultad al registro de organizaciones políticas para cancelar el asiento registral de los partidos políticos. Bien. Porque si nosotros no los sancionamos, vamos a seguir navegando con bandera blanca y no pasa nada en nuestro país. Y no pasa nada. Muchas gracias al doctor Julio César Castiglioni, experto en Derecho Electoral y especialista en temas políticos, y al doctor también Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Ha sido un gusto conversar con ustedes esta mañana en Nacional. Nos ha faltado tiempo. Sí, sin duda. Y vamos a ver qué pasa mañana con el debate. A ver, ¿qué pasa? Ahí estaremos. Pausa comercial y regresamos en Nacional 103.9.